Bien, hermanos, es una dicha nuevamente estar aquí al frente y todo para transmitir un mensaje que es acorde a la palabra de Dios. El tema que yo le puse a este mensaje es ama a tu hermano. Y para ello quisiera que me acompañen o que inicialmente busquemos lo que dice la palabra de Dios en San Juan o el Evangelio de Juan en el capítulo 2, a partir del verso 7. Solamente búsquelo, más adelante lo estaremos utilizando. Juan, capítulo 2, a partir del verso 7. Lo repito, Juan, capítulo 2, verso 7. Solo ponga un separador y más adelante lo estaremos tocando. Bien, hermanos, para ello voy a iniciar con una pregunta. Quisiera que levantara la mano. ¿Quién es hijo único que no tenga algún otro hermano o hermana? Shadi, es bendecida. ¿Alguien más que sea hijo único? Carito también es hija única, muy bien. Gerardo también eres hijo único, eres bendecido. ¿Quién más? ¿Tu nombre, hijita? Sofía, también eres hija única, eres bendecida. Bueno, todos los demás, no, todos los demás tenemos hermanos. Todos los demás tenemos hermanos de sangre. Quisiera que me digan quién tiene más de 2 hermanos. Ok, ustedes son de una familia en la que no había tele. Entonces, ustedes no tenían, sus papás no había para comprar tele, había para otras cosas, pero no había para tele. Entonces, no, hermanos, todos somos bendecidos. Sin embargo, la vida de una persona que tiene hermanos es distinta a aquella que no los tiene. Pero nosotros en sí somos una iglesia y propiamente somos una familia. Entonces, sí tenemos hermanos. Aquellos que solamente no tienen hermanos de sangre, todos nosotros somos sus hermanos. Entonces, no se alegren tanto porque lo que les decía, ya es que tenemos hermanos. ¿Cómo es una relación con aquellos que sí tenemos hermanos? Una relación para aquellos que tenemos más hermanos, a veces se torna un poco complicada, a veces existen conflictos, a veces existen rencillas o peleas, desacuerdos. Entonces, es por ello que las relaciones se hacen complicadas. Se hacen complicadas porque, como les decía, hay peleas, hay desacuerdos, incluso hay extremos de llegar a enemistarse. Esto sucede porque, para empezar, tenemos muchas formas de pensar y muchas formas de ser y de sentir. Entonces, es por ello que a veces, incluso de las personas de las cuales se pudiera pensar que debemos tener un afecto, pasa todo lo contrario. Hay veces, como muchas veces, que en vez de que te lleves bien con tu hermano, en vez de que lleves una buena relación con tu hermana, pasa y sucede todo lo contrario. Y eso es porque, pues, el pensamiento de cada cual, ¿no? Las vivencias de cada cual. Entonces, muchas veces, eso es lo que sucede. Hay peleas, hay rencillas, hay problemas con los hermanos, personas de las cuales pudiéramos decir que deben ser de bendición para nosotros, el tener a un hermano, pero resulta que muchas veces no es así. Ahora sí, pasamos a tocar lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2, a partir del verso 7. Yo le doy lectura. Dice así: hermanos,
no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ok, este es en aquel entonces, el escritor de este evangelio nos dice que tenemos que amar a nuestros hermanos. Y este es un mandamiento, el mandamiento nuevo. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Nosotros como iglesia debemos soportarnos. Muchas veces debemos soportarnos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma personalidad. No todos tenemos la misma forma de sentir. No todos tenemos la misma forma de poder expresar nuestros sentimientos. Entonces, ese es un mandamiento para nosotros inicialmente como iglesia. Es un mandamiento principalmente para aquellos que tienen más hermanos de sangre. Es un mandamiento. Entonces, nosotros debemos de querernos, nosotros debemos de amarnos, porque este es un mandamiento que está propiamente escrito. Entonces, tenemos que tolerarnos. Muchos de nosotros quizás somos muy intolerantes. Muchos de nosotros somos intolerantes al grado de señalar los errores del otro hermano. Que el hermano pasó a hacer su oración y se equivocó, y ahí estamos señalándolo o poniéndole el dedo. Que quizás un hermano tuvo un error y en vez de confortarlo, en vez de alentarlo, quizás le hacemos una crítica, pero la crítica no es del todo en ese sentido. Quizás en vez de levantarlo, lo echamos abajo. Si él se cometió un error y se equivocó, en vez de nosotros sustentarlo, en nosotros de confortar de confortarlo, lo que hacemos al señalarlo o al decirlo de una manera muy directa, en vez de levantarlo, lo estamos echando abajo. Y eso no es un amor, eso no es un amor de hermanos. Eso no es algo que un hermano propiamente, poniendo un ejemplo de un hermano de sangre, no haríamos por nuestro hermano de sangre. Nuestros hijos, los que somos papás, si se dan cuenta, o en la niñez, o un poco, o cuando van un poco más creciendo un poco más, nos damos cuenta que constantemente están en contiendas, constantemente están peleando el uno por el otro, constantemente estamos señalando los errores del otro, constantemente estamos guerreando. Y eso sucede porque quizás, bueno, la naturaleza del hombre siempre es el querer ganar. Muchas veces no somos humildes, no tenemos la humildad como para aceptar que, pues que sí, que nos equivocamos, ¿no? Pero eso es lo que vemos con nuestros hijos. Yo particularmente, y aquí estoy quejándome, no quejándome, pero mis hijos todo el tiempo están peleando, cosa que yo hacía también cuando fui más chico, lo mismo, siempre estaba peleando y siempre estaba yo enemistándome con mis hermanos. Gracias a Dios ya no es el tiempo para estar de esa manera, pero aún y cuando eres adulto, aún y cuando ya eres, se supone que debes ser de un pensamiento maduro, aún así nos comportamos como pequeños, guerreando y peleando y nos enemistamos. Entonces, pero eso es porque lo que les decía, eso es un comportamiento humano, pero nosotros estamos dotados de razón, nosotros estamos dotados de inteligencia y sobre todo estamos dotados de Dios, estamos dotados del Espíritu Santo, el cual a estas alturas nosotros lo que debemos saber, lo que debemos ser, es que no está bien estar guerreando, no está bien estar peleando con los hermanos, no está bien estarnos confrontando.
porque entonces no estaríamos dando cumplimiento a este nuevo mandamiento. A este nuevo mandamiento no estaríamos dando cumplimiento. Continuando con la lectura, el verso que continúa dice, en el verso 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos alguna enemistad con nuestros hermanos de la sangre, eso es aceptable hasta cierto punto, porque quizás esos hermanos de sangre no están aquí dentro de la iglesia. Hasta cierto punto es aceptable, no quiere decir que está bien. Pero que eso suceda dentro de la iglesia está totalmente mal, porque se supone que nosotros conocemos a Dios, nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y es el momento de que a estas alturas no podemos tener enemistad con nuestros hermanos de sangre. No es aceptable que hasta estos momentos tengamos una enemistad. Y la palabra de Dios en estos temas o en ello nos exhorta porque propiamente hay parte de la palabra de Dios que nos dice que quizás no podamos cumplir con nuestro ministerio, quizás no seamos bien vistos ante Dios por ese tipo de conductas. Y la palabra de Dios nos exhorta en esto. Nos dice incluso, pasando un poco a otro verso, lo que nos dice Mateo en el capítulo 22 al 26. Yo le voy a dar lectura, no lo busque, yo le voy a dar lectura. Dice así, Mateo capítulo 5, del 22 al 26, dice así. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, este tipo de actitudes no nos tienen en una relación con Dios, en una buena relación con Dios, porque incluso lo que sucede es que entorpece nuestro ministerio, incluso entorpece el cómo nosotros lleguemos a Dios. Ahorita, hace unos momentos, lo que acabamos de hacer es participar de las ofrendas. Y precisamente entorpece esto, ¿por qué? Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice el verso 23 del capítulo 2, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es duro, porque yo les diría, a ver, hermanos, ya participamos de la ofrenda, pero ¿quién de nosotros no tiene algo contra su hermano? No levante la mano, solamente analícese y piense. Ya venimos y ya participamos de la ofrenda. ¿Quién de nosotros tiene algo contra su hermano? No, como le digo, no me conteste, pero ya acabamos de participar de este mandamiento, y si yo tengo algo contra mi hermano, definitivamente mis ofrendas no van a ser bien vistas para con Dios. Entonces, esto es algo de lo cual, o de lo mucho por el que reflexionar. Y esto entorpece esta otra participación de ese otro mandamiento, del mandamiento de las ofrendas. Entonces, primeramente el mandamiento era que debemos amar a nuestros hermanos. Y les digo, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, la consecuencia de ello es que entorpece ese otro mandamiento, el participar de las ofrendas.
y el participar de la ofrenda si es que tenemos algo contra alguno de nuestros hermanos. Ejemplo de contiendas. Hay demasiados ejemplos de contiendas en la Biblia. Por ejemplo, lo que nos dice Génesis en el capítulo 4, del verso 3 al 7. Si quiere, búsquelo y sígame en la lectura, yo leo. Génesis capítulo 4, a partir del verso 3. Dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y a ti te enseñorearás de él. ¿Qué nos muestra o qué es lo que sigue al respecto o de esta lectura? Que Caín se enojó con su hermano. Caín se molestó con su hermano porque su ofrenda no había sido bien vista por parte de Jehová. ¿Y qué es lo que pasó con él? Que se enojó y se molestó. Y el resto de la historia, ya creo yo que ya todos no la sabemos, en que Caín mató a su hermano Abel. Y esto es consecuencia de que no tenemos claro precisamente, y no tenemos, en estos casos, nos dejamos inundar por un deseo o por un sentimiento contrario. En estos casos, hasta llegar hasta la muerte. Y de esto se ve mucho hoy en la actualidad. De esto es lo que mucho se ve en la actualidad, que incluso, como lo dice la misma palabra de Dios, el amor se ha enfriado al grado de asesinar a nuestros propios, a los propios hermanos. De estos, como ejemplos de estos, los vemos mucho en la Biblia. Ahí mismo, en Génesis, capítulo 25, nos cuenta otra historia en que como hermanos igualmente hay contiendas. Génesis 25 a partir del verso 19. Lo leo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Pero esas dos personas, o esos dos hermanos, Jacobo y Esaú, desde el vientre de su madre, estaban en contienda. Desde el vientre de su madre estaban en contienda, porque uno estaba naciendo y el otro le estaba agarrando el pie. O sea, desde el vientre de la madre ya había contiendas. Posteriormente sucede que el uno le vende la progenitura al otro, y le digo, es un claro ejemplo de que los hermanos siempre estamos contendiendo, siempre estamos peleando con los hermanos. Entonces, que no se nos haga extraño
que eso suceda siempre. Sin embargo, como les decía, aquí en la iglesia, los hermanos no debemos de copiar estas actitudes. Nosotros no debemos tener, como cristianos, no debemos tener contiendas, no debemos estar peleando con los hermanos, no debemos estar guerreando. Ese es otro claro ejemplo de que dentro de las Escrituras siempre hay contiendas entre los hermanos. Otro ejemplo de lo mismo, o de ejemplos claros, es cuando Jesús empezó su ministerio y cuando él estaba cumpliendo la profecía de que él era el ungido de Dios, llegó a su pueblo y él empezó a hablar de Dios, y lo que pasaba era que sus hermanos se asombraban, pero no en el sentido o sea, se asombraban del cómo él tenía un conocimiento tan profundo que sus hermanos se asombraban de lo que él decía y se jactaban, algunos diciendo, ¿acaso no es este el hijo de José, el carpintero? Entonces, nuestros propios hermanos, en el propio Jesús lo vivió al grado de que sus propios hermanos se jactaban de que él tuviera un conocimiento exaltado, un conocimiento profundo de Dios propiamente. Entonces, el propio Jesús vivió este tipo de vivencias, de que sus propios hermanos o los propios de su pueblo, aquellos que lo habían conocido desde niños, sus propios hermanos se alborotaban o se jactaban de que él tuviera un conocimiento, al grado de no reconocer esa gran cualidad que tenía nuestro Señor Jesucristo, al grado de no conocer esa gran cualidad. Y eso lo vemos, y ese tipo de actitudes hoy las vemos muy en común. Hoy el mundo, hoy la juventud, las personas adultas y todos quizás en algún momento de nuestra vida hemos actuado así. Cuando vemos que un hermano tiene un conocimiento profundo, un conocimiento amplio, no nos agrada. Y lo primero, o a veces, o muchas veces, lo que nosotros sentimos es envidia. Muchas veces, si un hermano prospera, lo primero o el primer sentimiento que viene a nuestra vida puede ser envidia. Y eso lo vemos en el mundo. Hoy todo el mundo quiere ser el mejor. Hoy todo el mundo quiere ser mejor que el otro. Hoy todo el mundo quiere que todos estén detrás de él. Y ese es un sentimiento que nuestro Señor Jesucristo vivió con sus propios hermanos. Otro ejemplo de ellos propiamente es de José. ¿Qué pasó con José? A José lo vendieron sus hermanos. A José sus hermanos lo querían matar. A José, sus propios hermanos lo metieron en un tinaco. Sus propios hermanos lo vendieron. Y como les digo, esto es un ejemplo más de que los hermanos están siempre en constante lucha. Regresando a lo que nos dice San Juan 2, a partir del verso 7, en el verso 12 dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y sigue diciendo: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os habéis escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, hermanos, nos escribe, o aquí esos versos hacen referencia a los que somos padres.
os escribe a los jóvenes y os escribe a los adultos. Entonces, ese mensaje es para todos y cada uno. No es para los que solamente son los que son padres, no. Es para que son los que son jóvenes, sí, y para todos aquellos que tenemos hermanos. Y como les decía al principio, Shadi, Caro, todos nosotros somos todos nosotros somos sus hermanos. Entonces, no están exentos de tener alguna contienda con alguno de nosotros. No están exentos de quizás hacer una mala crítica a alguno de los hermanos porque estarían copiando este tipo de actitudes. Estaríamos copiando este tipo de actitudes, de las cuales no es bien visto, incluso la misma palabra los resalta para que no estén exentos de ello. Más adelante nos dice, o lo que nos dice también es por lo que sucede en el mundo. Por lo que sucede en el mundo es que muchas veces reaccionamos o anhelamos tener cuestiones del mundo. Y eso es lo que nos orilla a que esos sentimientos puedan nacer de nuestro corazón. Continuando en la lectura, el San Juan, en el capítulo 2, continuando en la lectura, en el verso 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que nace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas cuestiones, muchas cosas que nosotros vemos en el mundo son del mundo. Por ello, nosotros como cristianos no debemos anhelar ese tipo de cosas. Nos dice aquí la vanagloria. ¿A qué se refiere con la vanagloria? Pues ¿qué es lo que queremos siempre? ¿Qué es lo que buscamos? Queremos y buscamos ser reconocidos por todos. Queremos que vean cuán inteligente soy. Queremos que vean cuán bueno soy para este deporte. Qué bueno soy para la práctica de esta arte. Qué bueno soy. Y es lo que busca el mundo. Nosotros como cristianos no buscamos ello. Nuestros ojos están más allá todavía de lo que el mundo pueda ofrecernos. Nuestros ojos están en un cielo, en un tesoro que está más lejos o no está a la vista de toda persona. ¿Qué es lo que nos piden todos estos versos como iglesia? ¿O a qué llegamos? A que como iglesia todos somos una familia, todos y por ende todos somos hermanos. Por lo tanto, cumplamos con este mandamiento. Cumplamos con que amemos a el hermano. Sabemos que todos tenemos defectos, que todos tenemos virtudes, que todos no somos perfectos en cuanto a nuestras capacidades, a nuestro humor, a nuestra forma de ser. Algunos somos más retraídos, algunos somos más expresivos, unos tenemos más edad que otros, algunos tenemos una economía distinta a la otra, pero lo importante o el mensaje o el fin por el cual Dios escribe estos versos es para que cumplamos con estos mandamientos. Amemos al hermano. Muchas gracias, hermanos. Espero que esta predicación sea de beneficio para cada uno de nosotros y de edificación y sobre todo para que podamos reflexionar
en qué no estamos dando cumplimiento a estos mandamientos o a este mandamiento y saber que este mandamiento estorba para el cumplimiento de los otros. Que el Señor los bendiga.